Nada más me espero que aquí salga. Y ahora sí, ya me apagó a media clase. Sale. Sale, entonces la clase pasada dimos el teorema del valor intermedio, que simplemente era que entre dos números siempre va a haber también un valor intermedio de la función en ese intervalo. Vimos el valor de el teorema de valores extremos, que simplemente te decía que el valor máximo y mínimo de una función de A a B va a ser o A o B o entre ellos, ¿no? Pues era como súper lógico, o sea, eso no dice nada en verdad, pero vimos que lo importante de ese teorema es que te asegura que existen, no donde estén, sino que están ahí. Entonces eso ya te dice, ok, puedes buscarlos, ¿no? Porque si no sería como muy tonto buscar algo que ni siquiera sabes si está. Y luego ya vimos el teorema de los valores extremos, pero con cálculo, que este sí te dice dónde están, que te dice, está en A, B o puntos críticos. Recordemos que puntos críticos se les llamaba así a todos los puntos donde la primera derivada, porque era eso, porque acuérdense que era como subir una columnita, que pues mientras yo voy subiendo, pues obviamente el suelo está inclinado hacia arriba, ¿no? Y cuando de repente se deja de inclinar, significa que ya no puedo subir, ¿no? O sea, se dejó de inclinar porque ya no hay subida. Entonces, ese es es una posible cima de la montaña. Porque claro, puede ser que después vuelva a subir, ¿no? O sea, puede ser que ahorita dejó de crecer, pero luego otra vez crezca o que baje y luego crezca muchísimo más del punto anterior. Por eso este es un posible punto. Y entonces ya nuestra tarea es que cuando nos dan una función como x al cuadrado, bueno, esta es muy obvia y muy fácil, pero pues tomamos su derivada, ¿no? Y ya solo tenemos que checar cuándo es cero. Y cuando nos da cero, esos puntos, que pueden ser varios, porque acuérdense que la cuadrática pues puede chocar en dos puntos en cero, ¿no? Bueno, varias colinitas, entonces va a haber varios puntos donde la primera. Y hay nuestra tarea de checar cada uno de esos, cuál es su valor en la función, pues para poder comparar cuál en verdad es el máximo y cuál en verdad es el mínimo, ¿no? Entonces, los puntos críticos son posibles máximos y mínimos, y a estos se les llaman máximos y mínimos relativos, porque en verdad sí son máximos y mínimos, siempre y cuando no veas mucho de la montaña. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una función así, ¿no? Ahí, no sé si ahí se ve. Ah, ahí, sale. Entonces, fíjense que aquí va a haber una primera derivada en cero, y aquí va a haber otra, ¿no? Y aquí va a haber otra. Por ejemplo, podría haber aquí otra, ¿no? Entonces, fíjense que estos son posibles valores de máximos y mínimos, ¿no? Y a cada uno de estos les podemos llamar que es un máximo y mínimo relativo, porque fíjense que si yo solo me fijo en esta parte, o sea, en esta primera mitad de la función, este sí es un máximo, porque yo ya no estoy viendo este, lo estoy ignorando, yo solo estoy viendo este cachito aquí, ¿no? Y como yo ya nada más veo este cachito, pues este es un máximo relativo, porque no estoy viendo el completo, ¿no? Igual este sería un mínimo relativo, pero este sí sería un mínimo en este espacio. Igual estos serían máximos y mínimos relativos, dependiendo de qué tanto veamos de la función. Pero ya para saber un máximo y mínimo absoluto, ¿no? Tenemos que contrastar todos los que haya, ¿no? Que eso ya sería tomar en cuenta toda la imagen y decir, híjole, no, pues este sí es un máximo, este es un máximo relativo, ¿no? El pico de esta otra montaña, pero ¿cuál de los dos es más grande? Pues este, ¿no? Y este se convierte en el máximo absoluto. Esto es solo como terminología de a qué te refieres a cosas en una función, ¿no? Y hoy vamos a ver un teorema que es pues bastante importante y bastante. Este teorema se llama teorema de Rolle. Teorema de Rolle. Y si no mal me acuerdo, a veces este es conocido, no sé si este o el siguiente, pero alguno de estos es también conocido como teorema de Lagrange, porque así se llama el tipo, ¿no? Igual este Rolle es el nombre del matemático, pero hay varios teoremas, como el otro que, por ejemplo, era teorema de los valores extremos, pues ahí no hay ningún nombre de ningún matemático, pero a veces tienen como nombres alternos donde sí que lleva el nombre del matemático, ¿no? Como la Lagrange. Entonces, este teorema de Rolle, lo único que dice es que si la función, ¿sale? En f de A es igual a f de B, ¿sale? O sea que si en dos puntos la función es idéntica, ajá. Ah, hola, Bri. Justo llegaste a tiempo, justo empezamos a decirlo lo nuevo, ¿no? Entonces, este es el teorema de Rolle. Entonces, este dice que si la función en dos
puntos es idéntica, entonces hay, ¿sale? Entonces hay un punto, en medio, ¿sale? En medio de A y B, ¿sale? Que esto se podría escribir como C en este intervalo, ¿no? En el intervalo abierto de A a B, ¿no? Esto sería como matemáticamente bien. Tal que la derivada en este punto C sea 0, ¿sale? Entonces, fíjense qué es lo que pasa aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, yo voy a dibujar una función, entonces, vean, así. Y, por ejemplo, yo podría tener esto así, ¿no? Entonces, que si yo digo que este punto de aquí es A y este punto de aquí, la función tanto en A como en B, ¿sale? Es 0, ¿sale? ¿Ya vieron? Imagínense, ¿esto qué significa? Significa que hay una línea horizontal, ¿no? Que yo puedo dibujar de A a B y que va a ser plana, ¿no? Que no va a tener ninguna inclinación. En este caso sería el eje de las X, ¿no? Entonces, miren, fíjense que aquí entre A y B está precisamente cruzando, ¿no? Por los dos puntos el eje X. El eje X que pasa por ambos puntos. Entonces, imagínense si yo esta cuerda la fuera como a recortar y a subir a la función. Fíjense, si yo corto este pedacito de cuerda, el que pasó por A y B, yo lo puedo poner justo ahí encima. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, como el eje está totalmente acostado, significa que esta línea de aquí arriba está totalmente acostada también. Pero, ¿qué significaba que esté totalmente acostada en términos de nuestras derivadas? Entonces, a ver, ¿qué significa que tengamos en un punto una línea totalmente acostada? ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Me escucha? Era como Sí. un mínimo o un máximo. Exacto, como un mínimo, como un máximo, y bueno, eso nos dice que nuestra derivada en ese punto, ¿no? Va a ser 0, porque recuerda igual a 0, nos quería decir pues que justamente la línea tangente a ese punto va a estar acostada, ¿no? Idéntica al eje X, una línea horizontal. Ahora fíjense que este punto puede estar en cualquier lado entre A y B, pero pues va a ser un punto en medio, entonces este punto sale donde justo coincide, pues puede ser C, y ya listo, se cumple, ¿no? La derivada en C es igual a 0. Voy a poner otro ejemplo solo para ahorita les dicen, sí, pero aquí cruzó el eje X, ¿no? Justo A y B estaban en 0, se cumple, porque aquí dice que cuando A es igual a F de B, ¿no? Entonces, pues con que están iguales, no necesariamente tienen que estar sobre el eje X. Entonces, miren, fíjense, voy a dibujar otro. Entonces, podría ser la misma cosa, ¿vale? Como así. Y este podría ser nuestro A y este nuestro B, ¿sale? Y dense cuenta que nos vemos como en un panorama muy similar, porque entonces aquí va a haber una línea que pasa por A y B, esa línea tiene que ser horizontal, o sea, no se puede de otra, porque son idénticos, son los lados de un rectángulo, si lo quieren pensar de una manera, ¿saben? Entonces esa línea es horizontal, y fíjense que si yo esta línea la desplazo, como imaginariamente, va a haber un punto en el que va a volver a tocar la función, y en este punto va a ser la derivada igual a 0, ¿saben? Porque aquí también esta línea tangente es igual a 0, por eso se cumple. ¿Saben? ¿Hay dudas de cómo, cómo sucede esto? No, Manuel. Dieguito, ¿hay dudas? ¿Queda todo claro? Todo claro, Manuel, gracias. Adri, ¿hay dudas? No, Manuel, muchas gracias. Pablo, ¿hay dudas? No, Manuel, gracias. ¿Hay dudas? April. Perdón. No. Va, entonces fíjense que el teorema de Rolle implícitamente nos dice también que va a existir un máximo y un mínimo, ¿no?
entre A y B, siempre que A y B sean idénticos. O sea, es una constante. Cuando la derivada de cero es cuando puede haber un máximo o un mínimo, que es justo lo que dijo Abril antes, ¿no? Entonces, una consecuencia del teorema de error es que tenemos un A y un B, y un f de A igual a un f de B, vamos a tener un máximo y un mínimo en medio, o mínimo en medio de A y B, ¿sale? Entonces, igual esta misma función se puede dibujar, pues, de otra manera, ¿no? Puede ser así, por ejemplo, y pues puede ser que aquí sea el A, ¿no? A, y pues aquí no tienen que valer lo mismo, entonces aquí puede ser el B. Y lo mismo, esta línea imaginariamente la vamos a desplazar. Ay, bueno, ahí no tocó, pero imagínense que sí. Entonces ahí está el punto. Y pues igual, como esta es una línea horizontal, la derivada pues, de una línea horizontal es 0, ¿no? Entonces aquí la derivada es 0. Y como estoy desplazando esta misma línea, en este cierto punto C, pues también va a ser 0, ¿sale? En verdad no es una idea compleja y la prueba de esto en verdad es pues básicamente esto, como ver los casos y decir, ok, pues entre A y B tiene que haber a fuerzas un máximo o un mínimo. ¿Y qué pasa en ese punto? Pues que justamente en ese punto la derivada es 0, ¿no? Pero por hipótesis dijimos que B son idénticos, ahí también la derivada es 0. Entonces es la demostración formal, literalmente, de la pura idea. Entonces, bueno, si hay dudas me pueden preguntar, pero voy a pasar al otro teorema que es como la versión extendida del teorema de Rolle. El teorema de Rolle nada más se cumple si f de A es igual a f de B. Pero hay otro teorema que es inclusive más fuerte que este, o sea, es como una versión mejorada de este teorema. Entonces voy a ocupar otra página para hacerlo. Este se llama teorema del valor medio. Ojo, acuérdense que en la otra clase vimos el teorema del valor intermedio y teorema de los valores extremos. Pero valor intermedio significa que está entre dos cosas, entre dos valores, y de los valores extremos significa que son los valores o el más grande o el más pequeño. Este valor medio no se refiere a medio de que está a la mitad, se refiere a un medio de que es el promedio, ¿sale? Un promedio de cosas, hay un valor promedio. Entonces, fíjense, vamos primero a hacer un dibujo. Y a ver si ya da cuenta. Entonces pónganse buzos, porque voy a preguntar qué es lo que pasa. Les voy a poner un dibujo y ustedes me tienen que decir por qué rayo se va a cumplir. Entonces, fíjense. Por ejemplo, así. Y aquí tengo un A. Y aquí tengo un B. Ok, y esta es la última pista, ¿no? Aquí pues, podemos imaginar, acuérdense que en el de rol nos imaginábamos una línea que cruzaba justo por f de A y por f de B, ¿no? Iba a ser horizontal. Y decíamos, pues en algún otro punto va a haber otra línea horizontal. Ahora fíjense aquí cómo es el chiste. También vamos a trazar una línea desde f de A hasta f de B. Bueno, no me salió muy recta, que digamos. Pero ustedes imagínense que sí, ¿sale? Entonces está esta línea. Esa línea que ahí marqué es la que pasa por f de A y f de B. Ahora, ¿quién me podría decir si de alguna manera podemos aplicar el teorema de Rolle, pero de una manera un poquito distinta? A ver, ¿quién me dice qué pasa? A ver, Raichu, ¿qué se te ocurre? ¿Qué es lo que podríamos deducir? Excelente pregunta, Manuel. Yo creo que en esos puntos, bueno, o sea, me imagino que por la derivada en lugar de 0 debe tener otro valor. O sea, uno más constante, pero pues hasta ahí. Sí, claro. Cero tiene que ser horizontal. Sí. Con cero la derivada pues, es horizontal, no la línea. Aquí no es horizontal, es inclinada. Entonces aquí la derivada, por ejemplo, es 7. Ok, entonces supongamos que la derivada es 7. ¿Quién me podría decir qué va a pasar entre A y B? Ok, ya sabemos que esta línea, su pendiente es 7, ¿no? Aquí la derivada es 7. ¿Qué va a pasar en algún otro punto de la función? A ver, Dieguito. Pues no se me ocurre nada. Nada más veo el dibujo y se parece al anterior, pero como inclinado. Ok, sí. Ok, a ver. Entonces, mira, Pablo, te voy a preguntar a ti, pero piensa en esto. Esta es la pista clave. Vamos a usar el mismo truco que con el de rol. Imaginarnos que esta línea es imaginaria y la podemos mover.
¿Ok? Sí. ¿Qué podríamos deducir de algún número entre A y B? Pues no sé, o sea, hay una inclinación, entonces pues pensaría que es la pendiente. No, no tengo idea, Manuel. No sé, perdón. Ok, a ver, Adri, ¿qué se te ocurre? Acuérdense, la idea está de que piensen en esa línea que crucé entre A y B como una línea imaginaria que pueden desplazar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría? Igual que en el de rol, que la desplazamos, pues ya no estaba, ¿no? Yo digo, no sé si esté bien, pero es como lógico, o bueno, no sé, que cualquier punto que esté entre A y B va a tener la misma derivada, o sea, va a ser 7, ¿no? Porque como se puede desplazar, pues no significa que cambie su pendiente, solamente se puede cambiar de posición. Ok, fue casi la respuesta correcta. Entonces, fíjense, piensen en esta línea que crucé por A y B, que esa es justamente una línea secante, ¿no? Una línea secante A y B. Acuérdense, la línea tangente es que solo toca un punto y secante es que cruza dos puntos. Entonces, aquí está cruzando dos puntos, es una línea secante. Y su pendiente es 7, ¿no? Porque acuérdense que la derivada es una pendiente. Entonces, la pendiente de esta línea secante sería 7, ¿ok? Entonces, igual que en el de rol, vamos a imaginar que podemos moverla. Entonces, fíjense, la voy a mover hacia arriba. Igualita, voy a intentar dibujarlo bien. Ah, no, la dibujé mal. Ok, pensemos ahí que la dibujé bien, ¿sale? Fíjense que cuando la desplacé, logré que esa misma línea tocara un punto, ¿sale? Este puntito de aquí. Logré que tocara ahí. Entonces, ¿eso qué me dice? Que justo la derivada en ese punto, ¿sale? También es 7. ¿Ya vieron? Igualito que lo que pasó con el de rol. Con el de rol, nosotros teníamos 2 puntos, ¿sale? Pero eran iguales. Entonces, nosotros ya sabíamos, o sea, desde el inicio, que la pendiente de la línea secante entre A y B era 0, ¿no? Nosotros ya sabíamos que esa línea que les cruza tiene pendiente 0. Ahora la pregunta es, ¿hay algún punto entre A y B que también tenga 0? Pues por el teorema de Rolle sí, porque podemos desplazar esa línea hasta que toque algún punto en la gráfica. Y cuando lo toque, ese punto va a tener también derivada 0. ¿Ya vieron? Ahora, en el teorema del valor medio es la misma idea, pero un poco más poderosa. Porque aquí te dice que si tú trazas una línea secante entre dos puntos, entonces pues puede tener derivada lo que se también. Si la desplazas, va a haber algún punto de la gráfica que también toque y tenga esa misma pendiente. O sea, que su derivada... Entonces, fíjense que aquí se cumple. Y entonces de esto nosotros podemos sacar la ecuación que, fíjense que sería esta, ¿no? Entonces, supongamos que este es un punto C, ¿no? Nada más como para poder hablar bien. Entonces, la derivada en C, ¿sale? Es igual a la pendiente que hay de la línea que cruza A y B, ¿no? ¿Y cuál sería esa pendiente? A ver, entonces, a ver, aquí me pregunto. A ver, Abril, ¿cuál sería la pendiente de esta línea, la que cruza por A y B? ¿Cuál sería esa pendiente? Ya sé que el valor numérico es 7, pero no me la digas como el valor numérico, sino más como una fórmula de cómo calcularla. ¿Me repites la pregunta? Sí, sí, sí. ¿Cómo podríamos nosotros escribir? O sea, como con coordenadas, ¿no? Acuérdate, la pendiente es y1, ¿no? Menos y2 entre x1 menos x2. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros la pendiente de esta línea, la que cruzó por A y B? ¿Cómo podríamos nosotros decir la pendiente de esta línea, no? Acuérdate que aquí, pues, hay un f de A, ¿no? Y aquí, pues, hay un f de B. Entonces, ¿cómo podemos nosotros escribir la pendiente de esa línea? No, no sé. ¿Sale? Entonces, mira, fíjate, acuérdate, mira, y1 menos y2, entonces y1 puede ser la que tú quieras. Entonces, pongamos que es f de A, ¿no? Entonces, f de A es la y, porque acuérdate, este eje es el de las y y este eje es el de las x. Entonces, y1, entonces f de A, menos y2, y y2, pues es el otro valor, f de B, ¿no? Entonces, f de B entre x1, que en este caso sería A, ¿no? Menos x2, que en este caso es B. Entonces, fíjense, esto de aquí es la pendiente de una línea secante en la que y fíjense que en el caso de que sean iguales, el numerador nos da 0, ¿no? Aquí viene como implícito el teorema de Rolle. Si f de A es igual a f de B, nos da 0 el numerador y por tanto la división es 0.
y la derivada en C es 0. ¿Ya vieron? Justo el teorema de rol. Pero este es más poderoso que el de rol porque es válido para cualquier recta, ¿sale? Que cruce por un punto f de A y un punto f de B, ¿sale? Y nos dice que la derivada en algún punto C, que está entre A y B, es idéntica a la pendiente de esto. Entonces, básicamente es que la pendiente promedio, porque fíjense que esta es como la pendiente promedio que hay en la gráfica entre A y B, ¿sale? Justo hicimos el promedio, ¿no? Final menos inicio, ¿no? O al revés, es lo mismo. Final menos inicio entre la posición final menos la inicial. Es justo o sea, sería la idea de tomar un promedio, ¿no? De valores. Por eso es teorema del valor medio. Entonces, bueno, no sé si hay alguna duda. Raicho, ¿hay alguna duda? No, Manuel, todo claro. Acuérdense que aquí es lo mismito decir f de b menos f de a, ¿sale? Entre b menos a. Acuérdense que no importa en qué orden los agarremos, siempre y cuando respetemos que abajo también, o sea, le vamos a restar la misma, ¿no? Si ya decidimos que el x1 es f de b, entonces, si ya decidimos que el y1 es f de b, pues el x1 necesariamente tiene que ser b, ¿sale? Eso sí, tenemos que respetar ese orden, pero podemos elegir cualquiera para que sea. Estas dos expresiones dan lo mismo, ¿sale? Y ahora si quieren una calculadora de números, pero son exactamente igual. Y tal vez si lo ven de esta manera, tiene más sentido, ¿no? Aquí sí se ve el promedio. Posición, sería como el valor final, ¿no? Menos el inicial, entre, pues, los valores que le di, ¿no? El final menos el inicial. Esto sería como un promedio, ¿sale? Que en física luego esto lo hicimos mucho. Bueno, pues esto, por eso se llama teorema del valor medio. Entonces, Dieguito, ¿hay alguna duda? No, Manuel, gracias. Pablo, ¿hay alguna duda? No, Manuel. Oye, bueno, no, sí, sí, sí. O sea, da igual cuál nombremos A y cuál B. O sea, no siempre tendría que ser como el más, Sí, eh, exacto. Sí, no pasa nada que nombres B al más pequeño y A al más grande. Son nombres totalmente aleatorios. Les pude haber puesto un punto Manuel y el otro, da igual. ajá, ok, ya, listo. Sí, tienen que ser letras solas, pueden ser nombres de lo que se te antoje, ¿sale? Sí, gracias. Entonces, Adri, ¿hay dudas? No, Manuel, gracias. ¿Abril, hay dudas? No, gracias. Sale. Entonces, fíjense que lo que significa este teorema, lo que nos da a entender, porque ustedes me dirán, ok, sí entendí, pero esto va a servir. Fíjense que calculando un promedio, que es el promedio, un valor medio, es súper fácil. Solo tuvimos que restar f de b menos f de a entre b menos a. Eso pues lo puede hacer, pues cualquiera, es una resta en una división, ¿no? O sea, operaciones de primaria. Y con eso nos asegura este teorema que en la función, ¿sale? Entre a y b, hay un punto donde la derivada es eso. Pero fíjense, aquí está la ventaja. Sacar derivada es mucho más complicado que sacar un promedio. La derivada es algo que ves en prepa y el promedio es algo que ves en primaria, por pues, la dificultad, ¿no? Que ocupa. Y fíjense, calculando un promedio, este teorema nos asegura que hay un punto donde la derivada es idéntica. Entonces, eso nos simplifica mucho los cálculos a veces para conocer cosas del comportamiento de algo. Ya no necesitamos tomar derivadas. Sabemos que si tomamos el promedio, hay algún punto en medio que lo cumple, ¿sale? Obviamente esto es importante. Hay un punto, ¿no? Un punto. O sea, un punto de los muchos que hay en medio, un punto lo cumple. Pero eso es importante porque pues hay problemas a veces que se resuelven o te dan información, ¿no? De que puedes asegurar que, por ejemplo, si en una clase el promedio fue 7, alguien se sacó 7, ¿no? Eso sería como lo que esto interpretaría, pero acuérdense, la diferencia entre el promedio de personas y todas sueltas y esta función es que esta función es continua, ¿sale? Entonces acuérdense que siempre aquí son funciones continuas, ¿sale? Son funciones continuas, porque si no es continua, pues vale todo, ¿no? O sea, ya no se cumple nuestro teorema del valor intermedio, ya no se cumple el de los valores extremos, si no se cumple el de los extremos, pues no se cumple el de Rolle, no se cumple el valor medio.
todos estos teoremas solo se cumplen para funciones continuas. La gran mayoría de funciones son continuas. Todos los polinomios son continuos. Son continuos. Y la suma, resta. Y la división, cuando no es una división por cero, es continua. Entonces, las continuas son como las funciones bonitas. Ok, entonces, ya si no hay duda de eso. Y bueno, creo que esto se puede dibujar de pues, muchas maneras, ¿no? Bueno, es que no se me ocurren dibujos así muy locos, ¿no? Que ustedes digan, su Manuel, qué buena visión nueva. Pero no sé, podría ser algo así como... Bueno, esto aquí no me quedó tan función. Porque acuérdense que no puede haber dos puntos en la misma Y. Pero básicamente es así. Y fíjense que si yo pongo aquí mi A, ¿no? Y por ejemplo, aquí mi B, ¿sale? El problema del valor medio me asegura... Qué mal dibujo estas líneas. Me asegura que en línea va a haber otro punto donde concuerda. Entonces fíjense que yo la puedo hacer idéntica. Y en este punto concuerda, ¿no? O sea, por ejemplo. Está medio mal dibujado, pero, pero espero que se haya entendido la idea. Y ok. Y de esto, salen, del teorema de Rolle, salen varias cosas, importantes. Y una de las más importantes, y para entender integrales después, que entonces esto lo tendrán que recordar para que veamos integrales, es fíjense. Ok. Entonces, esta va a ser una función f de x, y esta va a ser una función g de x. ¿Sale? Alguien me puede... A ver, ¿cuál es la diferencia entre estas dos funciones? ¿Qué es lo que hace que sean distintas? Raichu. ¿Eh? ¿Qué se te ocurre? Las ¿Cuál dos es la diferencia? es bueno, la posición en la que están en Y, ¿no? Porque pues veo que están Ok, muy casadas. bien. Ok, muy bien. A ver, Dieguito, ¿se te ocurre otra cosa? A ver, Raichu ya dijo que tienen una distinta posición en Y, ¿no? Este cruza aquí, el eje Y, y este cruza aquí, el eje Y, ¿no? Distinto, ok, sí, esa es una. ¿Se te ocurre otra, Dieguito? Pues no se me ocurre otra, nada más eso que para un mismo valor de X tienen distinto valor en Y, pero no se me ocurre otra. Ok, ahora quiero que me respondas esto. ¿Qué tan parecidas crees tú que sean sus derivadas? La derivada de f con respecto a la derivada de g. Mm, ¿Serían iguales? Se verían iguales, ¿ok? Entonces fíjense, si yo digo en este punto, ¿sale? Fíjense que si yo trazo la derivada va a ser una línea así, ¿no? Y bueno, ahí fue sin intención que fuera casi horizontal, ¿no? Y aquí igual. Y fíjense que son igualitas, ¿no? Y en este punto, ¿sale? La misma x, ¿sale? Aquí la derivada es así, y aquí la derivada también es así. Son idénticas. Las derivadas son idénticas. La derivada de f de x es igual a la derivada de g de x. Pero que Raichu también dijo que las funciones difieren en algo. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que si a g de x le sumamos un número, llamémosle c, pues va a ser igual a f de x. ¿Ya vieron? Porque aquí, por ejemplo, supongamos que aquí valía, no sé, 3 y aquí vale 5. Pues entonces el espacio que hay es de 2. Y aquí cuando valga 4, va a valer 6. ¿Ya vieron? Siempre se llevan la misma distancia, ¿sale? Entonces, si yo a g le sumo justo esa distancia que se lleva, ok, aquí es muy importante para integrales, porque esto nos muestra que aunque haya funciones distintas, puede ser que sus derivadas sean idénticas. Entonces voy a ponerles un ejemplo. Entonces, miren, por ejemplo, podría ser esto. Imagínense que tienen esto así,
tienen aquí un x al cuadrado, ¿no? Pero también podrían tener esta, ¿no? Un x al cuadrado más 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta cruza en 5, ¿no? Y que las derivadas son idénticas. Si yo tomo la derivada de x al cuadrado más 5, es pues 2x, ¿no? Y si yo tomo la derivada de x al cuadrado, pues es 2x. ¿Ya vieron? ¿Qué onda? Pero eran diferentes. Una estaba desplazada. Pero acuérdense que a la derivada no le interesan las constantes. Entonces a la derivada no le interesa si estás desplazado. Le interesa cómo se comportan tus cambios en la función. Y los cambios en el crecimiento de la función son idénticos. Son idénticos. Si se dan cuenta, aquí empieza a crecer así tantito y aquí tantito. Y aquí como ya crece un montón, también. ¿Sale? Los cambios son idénticos. Entonces por eso las derivadas son idénticas. Y esto nos da, bueno, para cuando veamos integrales, y nos ayuda porque las integrales indefinidas, ¿sale? Luego voy a explicar qué es eso, pero las integrales indefinidas pueden tener muchas antiderivadas. Dieguito y Raichu, que ya medio han leído de eso, pues ya sabrán qué es una antiderivada. Y pues de esto es que existen infinitas antiderivadas de la forma f de x más c, porque puedes tener infinitas funciones que sus derivadas sean iguales. O sea, siempre, imagínense que tengo f y yo le sumo 1, ¿no? Aquí entonces yo pongo f de x más 1, f de x más 100, ¿no? Pues las derivadas de esto son idénticas, y pues como yo le puedo sumar cualquier número, el que se me antoje, hay infinitas funciones distintas que tienen misma derivada. ¿Okay? Entonces, Raichu, ¿se entendió la idea? Sí, Manuel. ¿Sí? Dieguito, ¿se entendió la idea? Sí, Manuel. Me va un poco trabado, pero sí entendí. Ok, está bien. Cualquier duda, pues puedes preguntar. Pablo, ¿alguna duda? No, no. Adri, ¿alguna duda? No, todo bien, gracias. ¿Abril, alguna duda? No, todo bien. Va, ok. Bueno, tal vez penúltimo que veamos hoy está bastante fácil, pero es bastante útil. Y es cómo nos indica una derivada que se comporta una función. Entonces, por ejemplo, si yo dijera que una función, su derivada, ¿sale? Su derivada siempre es mayor a 0, ¿sale? ¿Ustedes qué se esperarían del dibujo de esa función? Entonces, a mí, ¿tú cómo esperarías que fuera el dibujo de esa función si su derivada siempre es mayor a 0? O sea, siempre es positiva. No sé cómo explicarlo, pero iría hacia arriba. Exacto, iría creciendo. Acuérdense que la derivada indica cómo cambia. Entonces, el cambio en la función sería creciente, porque siempre se inclina más hacia arriba, obviamente, ¿no? Porque es positiva. Entonces, el gráfico de una función así sería, por ejemplo, este, ¿no? Así, ¿no? Puede obviamente, así como doblarse, ¿no? Torcerse la función, lo que sea. Pero el chiste es que la derivada en todos los puntos, ¿sale? Es positiva. En ningún lugar se acuesta. Acuérdense, cuando la derivada se acuesta así, es negativo. Cuando se acuesta así, es positiva, ¿no? Esto es negativo y esto es positivo. Entonces, efectivamente, cuando la derivada es mayor a 0, siempre va creciendo. Y esto, pues, nos da mucha pista. O sea, cuando queremos dibujar un gráfico, si ya sabemos que la derivada es positiva, ya sabemos que va hacia arriba. ¿Ya vieron? O sea, es algo como muy intuitivo y que nos da mucha información, que los valores siempre van creciendo. Entonces eso es muy importante. Igual, si la derivada es 100 igual a 0, tendríamos una función así, ¿no? Una función plana. Ni crece ni decrece, es justo 0. Y el último caso es de que si tenemos una derivada menor a 0, ¿no? Pues entonces siempre va cayendo, ¿no? Y si se dan cuenta aquí va cayendo, va cayendo, va cayendo, ¿no? Entonces, así serían como los 3 dibujos de las 3 interpretaciones de la primera derivada. Y es, en verdad, pues, no, pues sí es muy obvio, pero esto sirve bastante porque
entonces ya nos deja luego hablar del siguiente tema, que bueno, a ver si me da tiempo cubrir ambos. Pero el primero se llama criterio de la primera derivada. Entonces, es un nombre igual muy demasiado mamalón para algo que en verdad está muy sencillo. Entonces, fíjense. Entonces, aquí voy a hacer como un paréntesis, ¿no? Para explicar este otro tema. Entonces, a ver. A ver, ¿quién me lo va a decir? A ver, me lo va a decir Pablo. Entonces, Pablo, vete preparando. Tenemos esta función, ¿sale? De aquí a aquí, ¿sale? En este intervalo, ¿cómo es la derivada de esa función? Entonces dime, Pablo, ¿esa derivada es igual a 0, menor a 0, mayor a 0? Ah, ¿menor a 0? Menor a 0, sí. Aquí la derivada, ¿sale? Es menor a 0, porque fíjense, si ustedes trazan, acuérdense que la derivada es como las líneas tangente, van acostadas hacia abajo. Entonces, eso nos indica que el cambio es negativo. ¿Sale? Bueno, ahí sé que en el dibujo como me quedó medio feo, pero se entiende, ¿no? Va cayendo, por eso el cambio es negativo. Y que el cambio sea negativo significa que la primera derivada es negativa, ¿ok? Y, ¿cómo sería ahora de este cacho? De este a este. ¿Positiva, negativa o igual a 0? Espérame tantito porque se trabó la pantalla. Sí, sí, no, no Ah, te preocupes. sería mayor a 0, ¿no? Cachito, bueno, Porque va creciendo. porque va creciendo, ¿sabes? Va subiendo. Pues aquí va subiendo, ¿no? Ahora, me espero porque yo también ya la vi trabada. No, a ver, no voy a hacer que otra vez la pila. Vamos actualizando. Vean qué raro, ¿ustedes también la ven trabada? Ahí está, ya se empezó a destrabar. Ok, va un poco trabada, ok, ya. Vale, entonces, pues como ahí va creciendo, ¿no? Pues es positiva. Ahora, fíjense en este otro dibujo. Bueno, qué lástima que se ande trabando, quién sabe qué onda. Ah, no, ya va bien. Pues fíjense en este otro dibujo, ¿sale? El otro era carita sonriente y este es carita triste. Entonces, de este Raichu, ¿cómo sería la de positiva o negativa? Ese va a ser positiva. Ok, va a ser positiva, ¿no? Porque va subiendo, van creciendo los valores de la función. Entonces aquí es positiva. Y ahora Dieguito, en el otro intervalo, en este a este, ¿cómo sería? ¿Sería negativa? Sí, sería negativa porque va cayendo, ¿no? Entonces, ahora sí, a ver, aquí no le he preguntado. A ver, le va a tocar a Abril, entonces Abril, prepárate. Te tocó la pregunta más difícil de este ejercicio. Bueno, no está difícil. Va, entonces, tú dime, Abril, viendo, fíjate, en esta tenemos una carrita sonriente y la derivada pasó de ser negativa a ser positiva. Y en esta que tenemos carita triste, la derivada pasó de ser positiva a ser negativa. ¿Qué me podrías decir tú? ¿Qué pasa cuando cambia de ser negativa a ser positiva? ¿Y qué pasa cuando cambia de ser positiva a ser negativa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en cuanto a qué? Sí, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio en el dibujo? ¿Qué puede ser tan importante de los que siempre queremos andar buscando? Es que te diría que solo cambia de positiva a negativa, pero creo que no es la respuesta, no entiendo cómo Te voy qué. a dar entonces una pista, ¿va? Tiene que ver con dónde están los máximos y dónde están los mínimos. Entonces, ahora sí, dime, ¿qué puedes tú entonces inferir del cambio? Mm, ay.
el máximo y el mínimo cambian en cuanto al eje Y. Bueno, eso fue muy por mi dibujo, pero o sea, con respecto a cómo cambia la derivada. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa en el... ¿Qué Aumenta. tenemos cuando la derivada pasó de negativo a positivo? Por ejemplo, en este ejemplo, ¿qué tenemos? ¿Un máximo o un mínimo? Un mínimo. Un mínimo, ¿no? Entonces aquí lo voy a dibujar, ¿no? Aquí está la línea horizontal y un puntito, ¿no? Ahí hay un mínimo. ¿Y qué tenemos en este otro ejemplo? Un máximo. Un máximo, ¿sale? Entonces, fíjate que cuando la derivada cambió de negativa a positiva, se formó solito un mínimo, ¿ya viste? Porque es una carita feliz y la carita feliz tiene un punto hasta abajo, hay un mínimo. Y fíjate que cuando cambia de positiva, se forma una carita triste, pero una carita triste tiene un punto más alto, ¿ya viste? Entonces, hacer una carita feliz significa que hiciste un mínimo. Y hacer una carita triste significa que hiciste un máximo. ¿Ya vieron? Entonces, Raicho, ¿hay dudas de cómo pasó esto? No sé, ¿hay dudas de algo? No, Manuel, todo claro. Diego, ¿hay dudas? No, Manuel, gracias. Adri, ¿hay dudas? No, Manuel, gracias. ¿Pablo, hay dudas? No, Manuel. ¿Abril, hay dudas? No, ya no, gracias. ¿Va? Entonces, fíjense. Entonces, este que se llama criterio de la primera derivada. Entonces, criterio de la primera derivada. Lo único que significa es de que si nosotros tenemos una derivada, ¿sale? Negativa, que va hacia abajo, y pasamos a una derivada que de repente es positiva, obviamente si era negativa y luego pasó a positiva, hay un punto donde es cero, ¿no? Que acuérdense que eso es como consecuencia del teorema del valor intermedio. Si éramos -6 y de repente somos 10, tuve que es imposible que yo de -6 llegue a 10 sin en algún momento haberme cruzado por cero. Entonces esto es como lo mismo. Fíjense que negativos, de repente somos positivos. Hay un lugar donde somos cero. Ok, entonces nos dice un lugar donde la derivada, ¿no? Es igual a cero, ¿no? Ok, entonces ya sabemos que hay una derivada igual a cero. ¿Eso qué significaba? Que tenemos un punto crítico, que eso puede ser un máximo o un mínimo, ¿no? Híjole, pero ¿cuál será? Pues justamente el criterio de la primera derivada es de que si primero venía acostada, ¿no? Decreciendo y de repente crece, uy, entonces es un mínimo. Entonces ya solo, cuando yo ya saqué en los puntos donde da cero, ya solo me cómo cambió, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, creo que se trabó, ¿no? No estoy seguro si se trabó. Yo lo veo trabado. Ahí está, ya. Entonces, por ejemplo, si nosotros me dicen, ok, en 2 es 0 la derivada, pues yo ya solo tengo que checar cuánto es en 1 y cuánto es en 3. Si en 1 es negativa y en 3 es positiva, pues es un mínimo. ¿Ya vieron? Este es el criterio de la primera derivada. Y bueno, este es uno, ¿no? Esta es la primera parte. Y la segunda parte es de que si venía positiva y cambia a negativa, ¿no? Pues evidentemente también hay un lugar donde es cero, ¿no? Donde la derivada pasa a ser cero, porque igual estábamos en 15 y de repente somos -2, pues no puede ser que de 15 bajé a -2 sin en algún punto haberme bajado a cero. Si yo me voy restando de uno en uno, pues para haberme restado -2, tuve que en algún momento llegar a tener nada, ¿sale? Entonces ya sabemos que hay un punto crítico, habrá un máximo o un mínimo, pero el teorema de la primera, el criterio de la primera derivada nos dice que pues si venía subiendo, ¿sale? Y luego de repente cae, ¿no? Entonces aquí ya sabemos que aquí está el punto plano, ¿no? Así como aquí estaba. Pues venía subiendo y luego cae, pues esto significa que hay un máximo. Máximo.
Y lo mismo, si aquí es en 2 es donde está en 0, solo tenemos que ver en 1 y en 3. Si en 1 la derivada es positiva y en 3 es negativa, es un máximo, ¿sale? Entonces, esto nos da una manera muy sencilla de corroborar si los puntos que tenemos como puntos críticos son máximos o mínimos, ¿vale? Y esto es el criterio de la primera derivada. Raicho, ¿hay dudas? No, Manuel, todo claro. Dieguito, ¿hay dudas? Todo claro, Manuel, gracias. Adri, ¿hay dudas? No, Manuel, todo bien, gracias. Pablo, ¿hay dudas? No, Manuel, gracias. ¿Abril, hay dudas? No, todo bien. Va. Entonces, ahora, así rápido les voy a explicar el criterio de la segunda, ¿sabes? La segunda derivada. Entonces, esto en verdad no tiene ningún chiste. Es como lo mismito que de la primera, nada más que le dan unos nombres más mamalones a las formas. Entonces, primero les voy como a poner los nombres, ¿no? Esto de aquí, la carita triste, esto en matemáticas no se llama carita triste. Híjole, lo lamento. Pero no se llama carita triste, se llama cóncava hacia abajo. Tampoco es un nombre muy complicado, si se dan cuenta. O sea, es un nombre muy obvio, ¿no? Cóncava hacia abajo. Y la carita feliz, pues no es carita feliz, es cóncava hacia arriba. ¿Sale? Entonces les digo los nombres porque la segunda derivada te dice cómo va a ser cómo va a ser su concavidad, si hacia abajo o hacia arriba. Entonces, pues, de nada sirve que les diga caritas tristes y caritas felices. Si luego en algún examen o algo así les preguntan dónde es cóncava hacia abajo, van a decir, ¿qué? Sale, entonces carita triste es cóncava hacia abajo y carita feliz es cóncava hacia arriba, ¿no? Sí, ya sé, muy poco creativos los matemáticos, mejor carita triste y carita feliz. Pero bueno, así decidieron. Y fíjense entonces, la primera derivada nos dice cómo va cambiando la función. Entonces, si la función crece, la primera derivada es positiva, ¿no? Como vimos aquí, ¿no? Si la función crece, pues la primera derivada es positiva, porque te dice cómo va cambiando la función. Y como va cambiando positivamente, pues es que va creciendo. Ahora, si la función va decreciendo, va bajando sus valores, los cambios son negativos. Por eso la primera derivada es negativa. Pero ahora, fíjense qué pasa, por ejemplo, aquí, ¿no? Acuérdense, la segunda derivada de una función, entonces yo me voy a dibujar acá. La segunda derivada, aquí ya estamos viendo la segunda, no la primera. La segunda derivada de una función analiza los cambios de la primera. La primera veía los cambios en la función y la segunda derivada ve los cambios de la primera derivada, ¿sale? Cada derivada ve los cambios de la previa, de la cosa previa a ella. Entonces, la segunda derivada analiza los cambios de la primera. Entonces, por ejemplo, veamos los cambios en esta, ¿no? En la carita feliz, en la cóncava hacia arriba. Fíjense, venimos de pasarnos, ¿sale? Vamos cayendo, 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 llegamos a 0, subimos, 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 ¿sale? Entonces, ¿sale? Entonces ¿cómo se llama? Nuestro cambio aquí, ¿sale? En total sería que vamos positivamente, ¿sale? Cuando nosotros hacemos un cambio positivo, porque fíjense, cada vez decrecemos menos. Esto es lo que ustedes deben de interpretar, porque a veces la segunda suena complicada, pero en verdad no lo es si te pones a pensar bien como en las líneas. Fíjense, cada vez me reduzco menos, 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 y de repente empiezo a crecer. El cambio en total, o sea, el cambio de los cambios es positivo, porque cada vez me empiezo a intentar crecer, ¿sale? Entonces, en este caso, la segunda derivada es positiva, ¿sale? Porque empiezo a crecer, ¿sale? Mis cambios empiezan a crecer. Y en la carita triste, ¿sale? Fíjense que yo iba creciendo, o sea, mis valores en la función van creciendo, pero cada vez crecen menos, hasta que crecen nada y luego empiezan a bajar, a decrecer. Aquí el cambio de los cambios es negativo, ¿sale?
de que yo iba creciendo, de repente empiezo a bajarme. Significa que mis cambios se fueron haciendo negativos. Cada vez crecí menos, ¿sale? Mientras que en este, que la segunda derivada es positiva, significa que cada vez empecé a crecer más. Raichu, ¿se entiende cómo funciona la segunda derivada o hay alguna duda? No, Manuel, está todo claro. Diego, ¿hay alguna duda? No, Manuel, gracias. Adri, ¿hay alguna duda? No, Manuel, gracias. Pablo, ¿hay alguna duda? No, Manuel, todo bien. ¿Hay alguna duda? No, todo bien. Va, entonces, fíjense, ahora tenemos como una definición alternativa. Antes nosotros teníamos, cuando la primera derivada cambia de negativo a positivo, ahora tenemos como la misma cosa, pero ahora con la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva, hay un mínimo. ¿Ya vieron? Es la mismita cosa, pero ahora es como un poco más fácil, porque antes teníamos que ver qué había antes y qué hay después. Teníamos primero que comprobar que antes era negativa y que luego es positiva. Y aquí simplemente tomamos otra la derivada y ya, con que veamos que es positiva, hay un mínimo, ¿ya vieron? Cóncava hacia arriba. Y, y antes igual veíamos que si era positiva y cambia a negativa, había un máximo. Y ahora ya no hace falta eso. Nosotros podemos calcular la segunda derivada y si es negativa, hay un máximo, ¿sale? Entonces, esto nos facilita que pues, ya no tenemos que hacer la comparación de dos puntos, sino simplemente hacer la segunda derivada y ya está. Ojo, la segunda derivada en los puntos donde está plano sigue siendo cero. Entonces, tienen que compararla con algún punto en otro lado, ¿no? Por ejemplo, este, ¿no? O este. Pero ya solo tienen que compararlo en uno. Y en este tenían que compararlo en dos. ¿Sale? En este, en uno, porque pues en el punto donde es máximo o mínimo, pues sigue siendo cero la derivada. Inclusive la segunda sigue siendo cero. Entonces, ojo con eso, ¿no? Porque pues obviamente si lo prueban en el punto crítico, en donde es máximo, pues les va a decir que es cero y dicen, ay, entonces ¿qué es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo? Y pues lo tienen que probar en algún punto que no sea exactamente ese, ¿no? En el que sea menos ese. Y pues ya si les da si les da negativa, pues es cóncava hacia abajo y si les da positiva es cóncava hacia arriba. Ahora, si la segunda derivada es cero, hay otra posibilidad. Además de que sea un máximo o un mínimo, hay una tercera posibilidad. Esta tercera posibilidad se llama punto de inflexión. Punto de inflexión. Y básicamente lo que significa es un punto donde cambia de concavidad, ¿sale? Donde ya ni estás, ni tus cambios crecen, ni tus cambios decrecen. Y esto se ve así, ¿sale? Fíjense que aquí, ¿sale? Fíjense que esta parte de aquí es una cóncava hacia abajo, ¿sale? Entonces aquí la segunda derivada, ¿sale? Como lo vimos antes, que sería esta, pues es, perdón, que sería esta, es negativa, ¿no? Entonces aquí la segunda derivada es negativa y aquí, fíjense que tengo justo el cóncavo hacia arriba, ¿ya vieron? Tengo como la mitad, pues, del cóncavo. Y aquí la segunda derivada, punto, es cero. Y es un punto de inflexión, porque justo ahí es donde cambia de ser una concavidad a ser la otra. ¿Ya vieron? Justo es como una sonrisa chueca. El punto de inflexión es la sonrisa chueca. Pues puede ser así, ¿no? O puede ser volteado. Bueno, no soy bueno dibujando estas cosas, pero es así, ¿no? Aquí este es el punto de inflexión. ¿Sale? Donde ya ni los cambios son... Porque aquí empecé a bajar, ¿no? Empecé a decrecer, pero de repente empecé a crecer. ¿Ya? Aquí estaba cayendo y de repente como que ya empecé a dejar de caer tan rápido y empiezo a subir. ¿Sale? Esa es la lógica de los puntos de inflexión. Es un punto donde cambia de que vas cayendo a que vas subiendo. ¿Sale? Entonces es ese cambio como de manecilla, ¿no? Entonces, Raicho, ¿hay alguna duda? No, Manuel. Dieguito, ¿hay alguna duda? No, Manuel, todo claro. Adri, ¿hay alguna duda? No, Manuel, gracias, todo bien. Pablo, ¿hay alguna duda? No, Manuel, gracias.
¿Abril, ¿hay alguna duda? No, todo bien. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. La clase siguiente vamos ahora sí a dibujar funciones usando esta información, porque de lo que nos sirve esta información es de que si ya te dan una función, tú puedes pues simplemente calcular derivadas y de repente dices, que aquí es cóncava hacia abajo, entonces ya sabes que va como así, ¿no? Y luego dices, que es cóncava de repente hacia arriba, pues es así. Y luego dices, que hay máximos aquí y aquí, pues ya dices, pues es aquí, aquí y aquí, ¿no? Y eso te da idea para dibujarla. Entonces, sacar derivadas nos ayuda a dibujar las cosas de manera muy, muy rápida. Lo primero que haces para dibujar, bueno, lo vamos a ver en la siguiente clase con detenimiento, pero básicamente es, ¿dónde hay puntos críticos? Entonces ya dices, aquí, aquí y aquí. Y luego ya preguntas, ¿cómo son las derivadas? Por ahí dices, pues aquí la segunda derivada es es negativa, entonces va así, ¿no? Luego te das cuenta que pues la segunda derivada tiene un cero. Entonces, hay un punto de inflexión aquí, entonces va a cambiar, ¿no? Y aquí ves que es positiva. Dices, cambió. Y dices, ¿y aquí cómo es? Negativa. Así, sale. Y ya no tienes como tal que calcular valores para hacer como un dibujo aproximado. Simplemente ya, con esta información puedes dibujar más o menos cómo se vería, ¿sale? Y por eso nos sirve, pues, es como un dibujo rápido. Y pues nos da muchísima, muchísima información. Y ahí esto es el segundo criterio. Este es el criterio de la segunda derivada. Y ya con esto, bueno, la siguiente clase vemos cómo hacer los dibujos. Vemos 1 o 2 ejemplos prácticos. Y ya pasamos ahora sí a las aplicaciones de maximizar o minimizar costos y esas cosas. O sea, ejemplos más como tangibles, si quieren ver así. Y eso es el último tema de derivado. Y pues ya. Entonces, si quieres, puedes detener la grabación. Sí, Manuel. Gracias.